Amigos y amigas oyentes de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro espiritual Corazón Limpio. Toda semana estamos juntos para mejor conocer a Dios, amarlo y crecer en la fe madura. Hoy vamos a reflexionar sobre nuestra vida de creyente, la oración o el diálogo íntimo con Dios, hasta llegar, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es en la oración cuando doblamos las rodillas ante el Padre Dios en la escucha atenta y obediente de su palabra, que podemos entender cuando ancho y largo, alto y profundo es su amor. Efesios 3:18. Para nuestra meditación odierna nos valdremos del texto de Mateo capítulo 6 versículos 5 a 8, que nos hace un invito a entrar en nuestro aposento y desde ahí, desde el silencio de nuestro corazón, orar y conversar amorosamente con el Padre Dios y con el Hijo en la fuerza del Espíritu Santo. Texto: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Los aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Comento. Empezamos nuestra reflexión preguntándonos ¿qué es la oración? Y ¿qué entendemos cuando hablamos de orar? Santiago 5:15 nos dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La oración, que sea pública o privada, siempre debería ser un encuentro personal con el Señor. Un encuentro entre un yo y un tú. En 2 Corintios 4:13b leemos: creí, por eso hablé. Salmo 116 y 10. También nosotros creemos y por eso hablamos. Pablo nos dice que la oración nace de la fe. En la oración, Dios se revela como el tú, con el cual nos comunicamos. El espacio en que pasamos de las ideas e imágenes sobre él a su presencia. Creí y por eso hablé. También necesitamos aprender a orar, como leemos en Lucas 11:1, donde los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La oración es imprescindible en la vida de un discípulo. Jesús mismo
unió en su vida la acción y la oración. Si queremos vivir en Dios y hablar de Él, necesitamos orar sobre todo en un tiempo de inflación de la palabra para no confundir el conocimiento de Dios y el hablar sobre Él. Pero debemos orar con la palabra de Dios porque la oración es el arte del encuentro con Dios a partir de la escucha del Señor que habla para mí a través de la Biblia y me conduce al conocimiento envolvente, aumentando en mí el amor por Él y para los hermanos. La oración es aún la relación con Dios, conocido como Señor, que es el amor que nos sustenta. Entonces, sintiéndome amado por Él, puedo elevar mi oración de agradecimiento y alabanza. Salmo 22, 23 a 26, 34, 2 a 4. Ella es el cimiento que unifica nuestra vida de fe, como leemos en Judas 20 y 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. La oración a partir de la palabra nos protege de un espiritualismo ligado a las emociones que nos impele a buscar el prodigios y el milagroso, pero también de un fundamentalismo fundamentado en estructuras doctrinarias y burocráticas que nos hacen perder lo lindo y especial de nuestra vida de fe, sin olvidar que Jesús mismo nos invitó a orar con la palabra, como vemos en la catequesis que Él dio a los 2 de Emmaus a partir de palabra para explicarles, empezando por Moisés y los profetas, lo que decía de Él la Escritura. Lucas 24, 27. Analizaremos ahora nuestro texto de hoy a partir de 2 observaciones de Jesús. ¿Cómo no debemos orar? Y al contrario, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo no debemos orar? La primera observación es que la oración pueda volverse una especie de teatro. Debemos decir que Jesús no está en contra de la oración pública, sino en contra de la oración hipócrita, que está más preocupada con la opinión de los demás de que con Dios. El hipócrita, conforme nos dice el significado de la palabra, es el que recita una especie de actor. Creo que todos nosotros tenemos una cierta tendencia a dar de nosotros una imagen que no es real, a querer apreciar lo que no somos. Esta es la hipocresía. Hoy día esto es muy común en las redes sociales, donde muchos ponen perfiles alterados o hasta irreales de sí mismos para apreciar lo que no son. En el caso de nuestro texto, los hipócritas son los que oran con falsedad, que quieren ser notados por su postura piadosa y viven una especie de esquizofrenia espiritual, es decir, una división, separación entre lo que presentan de sí mismos para los otros y lo que son en realidad. Un ejemplo de esta hipocresía lo encontramos en Lucas 18, 9, 14, donde a la oración hipócrita del fariseos, seguro de su fe y de su bondad, y que ponen su confianza en sí mismo,
se contrapone la humilde oración del recaudador de impuestos, consciente de su pecado y de su necesidad de perdón. El antídoto que Jesús propone para sanar esta enfermedad espiritual es de huir de todo auditorio público, entrar en la soledad en un lugar reservado y orar a solas con Dios, encontrándonos con Él y con nosotros mismos, también bajo la luz del Espíritu Santo, para descubrir nuestro pecado que está escondido en el más profundo de nuestro corazón. Otra manera de cómo no debemos orar es usando palabras inútiles y vacías como los paganos. Juan Crisóstomo, siglo IV, dice: cualquiera que hable demasiado en la oración no ora, sino que se deja ir en palabras ociosas. Hoy día asistimos a cultos con muchas palabrerías y gritarías, invocaciones, pedidos, sanaciones ruidosas. Jesús es muy contundente cuando amonesta a no rezar con un derroche de palabras, como hacen los que no creen para intentar hacerse oír por Dios. Porque la oración no tiene un poder mágico. Un pensador antiguo decía que la oración no es aburrir a los dioses o conquetearlos con muchas palabras. Primero Reyes 18:27. Dios no está a nuestra disposición para satisfacer nuestros deseos, que muchas veces son egoísticos y sin verdadero conocimiento de Dios. Por eso necesitamos orar en el Espíritu, y no solo para saber lo que pedimos, sino sobre todo para conformar nuestros pedidos y deseos a la voluntad de Dios. Podemos hasta pedir algo de importante, como una sanación, y no recibirlo, pero si no recibimos lo que pedimos o no lo recibimos luego, la certeza que debe albergar en nuestro corazón es que Él nos dará su fuerza y su amor para enfrentar y vencer cualquier tipo de dificultad. Entonces, si esta no es la manera, ¿cómo debemos orar? Contraponiendo a la ostentación la discreción y la sinceridad, y a la palabrería la sencillez y la fe. El Padre sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Sabe mejor que nosotros mismos lo que nos hace bien o mal. Por tanto, la oración, también cuando usamos palabras, debe ser de silencio y escuchar, porque cuando oramos es a Dios que oramos y debemos oír atentamente. Primero debemos crear silencio dentro y fuera de nos mismos. Luego pedir el don del Espíritu Santo para que pueda bajar en nuestro corazón y nuestra mente y unirse a nuestro espíritu. Porque, como leemos en Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La oración en el silencio, poniéndonos con sinceridad delante de Dios y de nosotros mismos, nos preserva de la hipocresía y de toda palabrería sin sentido. La verdadera oración ocurre en una dependencia humilde de Dios, sabiendo que siempre nos escucha, y cuando le pedimos que nos escuche, no es porque Él no lo haga, sino que eso sirve para nosotros, para que no dudemos. Tenemos lindas oraciones de entrega humilde a Dios, como la que leemos
En 1 Samuel 1:10 a 11, donde Ana llora y pide desconsolada un hijo. O el Salmo 130, donde el salmista ora a Dios del más profundo de su ser, para que éste lo escuche, poniendo en él toda su esperanza. Cierto que su amor es inagotable. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:1, y dedicarnos a la oración y perseverar en ella con agradecimiento, Colosenses 4:2. Orar siempre, orar en la fuerza y la luz del Espíritu Santo, orar con la palabra de Dios, raíz que unifica y orienta nuestro hablar y escuchar. Alimentarnos cotidianamente de esta palabra, porque nuestra vida de creyentes depende de toda palabra que sale de la boca de Dios, el pan que nutre nuestra vida. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. La oración según los cristianos de los primeros siglos. Algunos pasos sobre la oración de los cristianos de los primeros siglos para mejor entender qué es la oración del corazón, la oración hecha en la sinceridad y en la sencillez de nuestro aposento. Jesús, en el texto de Mateo, se refiere a la comunicación silenciosa con el Padre. La oración es un acto de intimidad e interioridad. Si buscamos el amor a la verdad y la unión con Dios, debemos transitar una vía de interioridad, pues la verdad está en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestro corazón. Si lo hacemos, percibiremos que somos imagen y semejanza de Dios, imagen de la Trinidad. Agustín nos dice en sus confesiones: angosta morada es mi alma, ensánchamela para que puedas venir a ella. Está en ruinas, repárala, sé bien y lo confieso que tiene cosas que ofenden a tus ojos. ¿A quién más que a ti puedo calmar para que me la limpie? Y yo te buscaba fuera de mí, y tú eras interior a mí, más honda interioridad. Es en el alma del hombre, alma racional e intelectiva, donde se ha de buscar la imagen del Creador, injertada inmortalmente en su inmortalidad. En corazón es el palacio de Cristo, es ahí donde Cristo, nuestro Rey. Para comunicarnos con Dios es necesaria la paz interior, y para ello debemos primero mostrarnos ante Él tal cual somos, pecadores, necesitados de su misericordia. En este camino de oración, la persona toda, con su cuerpo y su alma, se ve involucrada. Toda la persona, inteligencia, memoria y voluntad, encuentra una guía segura en el corazón y en la afectividad. La oración tendrá su sentido más pleno cuando brote del corazón iluminado por la fe. Necesitamos una gran humildad para pedir a Dios su gracia, pues la oración es un regalo suyo. Ya decimos que hay que aprender a orar, y lo podemos hacer en el Espíritu Santo. A pesar de las muchas ocupaciones que tengamos, debemos continuar nuestro diálogo de amor permanente. Para ello es importante no dejar de caer el deseo. A veces las palabras caen, pero el corazón sigue orando encendido.
tendiendo hacia Dios. Los padres del desierto también cuando trabajaban, oraban con jaculatorias y recordando versículos de la palabra de Dios, y de ese modo mantenían viva la comunión con el Señor. El fin de nuestra vida es amar y alabar a Dios. Para eso hemos sido creados. La alabanza debe brotar de lo más íntimo de nuestro corazón y ella debe ser el origen de las obras del amor y caridad que realizamos. Y estas alabanzas deben ser continua, y como no siempre es posible estar todo el día en un lugar apartado alabando a Dios, porque debemos trabajar o cumplir otros quehaceres. Agustín nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos bien. De esa forma, nuestras obras serán alabanzas. La alabanza implica también la confesión de fe. Cuando podemos confesarnos débiles y pecadores, es la gracia que está moviéndonos a Dios. Si nos preguntamos cómo alabar a Dios, deberemos saber que todo se puede convertir en oración. Nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, todo puede ser un medio de oración y alabanza. La oración continuada nos va moldeando, va permitiendo que el gozo inunde nuestro corazón. Nos hace sentir amados, escuchados, y el Espíritu Santo nos da el don de alegría. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación. El invito es a orar siempre sin cesar, manteniendo nuestra mente y corazón en Dios. La vida de Jesús, el Maestro, Hijo de Dios, fue una constante oración que lo mantuvo en diálogo, en unión y comunión profunda con el Padre Dios. Los escritos del Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, nos muestran a un Jesús en oración. Él oró públicamente y particularmente en los momentos alegres y difíciles, cuando debía tomar una decisión importante, pero también cuando quería descansar y retomar las fuerzas después de un día de trabajo agobiante. Jesús se retiraba a solas en un lugar apartado y entraba en diálogo íntimo con el Padre Celestial. Si Él oró instantáneamente, nosotros también debemos hacerlo. La oración para nuestra vida de fe es como el aire que necesitamos respirar para vivir. Sin oración nuestra fe se asfixia y muere. Por lo tanto, no duden en orar siempre y nuestra vida se moldeará según la voluntad de Dios y seremos hombres y mujeres de la fe. Quiero concluir nuestro encuentro odierno con esta hermosa oración, primero de Agustín, después de nosotros. Date a mí, Señor, devuélvete a mí, porque te amo. Y si mi amor es poco, haz que te ame más. No puedo medir mi amor para saber cuánto le falta para que sea suficiente, y mi vida corra hacia tu abrazo, y no sea parte de ti, sino que se hunda en tu rostro. Solo una cosa sé, y es que sin ti soy desgraciado. En mí y fuera de mí no tengo sino malestar, pues toda
abundancia de lo que no es mi Dios, no es abundancia, sino miseria. Ahora oremos juntos conmigo. Oración. Te pido, Señor, la capacidad de concentrarme en tu palabra para poderte escuchar. Y escuchándote, pueda yo te conocer. Y conociéndote, pueda yo te amar y hacer tu santa voluntad. Vivo en el mundo que quiere que me aleje de ti, que me ofrece su felicidad y su paz, que no son verdaderas, porque yo sé que solo en ti puede descansar mi alma. Solo en ti puedo encontrar la verdadera felicidad. Solo en ti encuentro la paz de mi ser y la seguridad de mi vida. Dame, Señor, la capacidad de entrar en el silencio de mi interioridad, para que pueda oír su voz que habla dentro de mi corazón. Sana mis heridas, límpiame de mis pecados, para que yo pueda vivir con sinceridad en tu presencia y en ti, y a través de ti ser amor que se dona. Oro en el nombre de Jesús. Amén, así sea. Les deseo que puedan siempre vivir de la abundancia de Dios. Les espero mañana, siempre a partir de las 19:30. A todos y todas una buena noche. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.